Sábado 30 de mayo de 2026. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron: ¿Con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: Les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa puramente humana? Ellos comentaron entre sí: Si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa puramente humana, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: No lo sabemos. Y Jesús les contestó: Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos confrontaron a Jesús en el templo con una pregunta cargada de desafío sobre su autoridad. Jesús, en lugar de defenderse con argumentos elaborados, responde con una pregunta que desarma las intenciones ocultas de sus interlocutores, enseñándonos que en nuestras relaciones y decisiones diarias debemos aprender a discernir las verdaderas motivaciones del corazón antes de emitir juicios apresurados. La escena en el templo nos revela cómo nuestro orgullo espiritual nos puede llevar a cuestionar la autoridad de Dios como si tuviéramos derecho a evaluarla, olvidando que nuestra fe debe ser una entrega humilde y no un debate intelectual. El razonamiento hipócrita de los líderes religiosos nos expone el temor humano que muchas veces puede paralizar nuestra propia confesión de fe. Cuando lo expresado por otros nos incomoda, el miedo a la multitud llevó a los representantes religiosos a responder con un cobarde "no sabemos". Esto nos confronta porque quizás en nuestra vida hemos callado verdades espirituales por miedo al rechazo social o al juicio de quienes nos rodean. Esto nos lleva a examinar si nuestra fe es auténtica o si se diluye cuando nos sentimos cuestionados. Tal vez hemos priorizado la aprobación de las personas por encima de nuestra verdadera fe en Dios, sometiéndonos al qué dirán de los demás. La respuesta de Jesús es que tampoco les dirá con qué autoridad hace estas cosas. Esto nos revela una sabiduría divina que nos invita a valorar la honestidad del corazón por encima de respuestas forzadas o superficiales. El silencio estratégico ante la evasiva de los líderes religiosos nos enseña que Dios no se presta a juegos de poder humano. Esta actitud de Jesús nos inspira a buscar una fe madura que no tenga que estar dando explicaciones constantes, sino de una confianza profunda que se sostiene en el misterio divino. La verdadera autoridad se reconoce con humildad, y la sabiduría de Dios nos motiva a dejar de lado los debates estériles y a enfocarnos en su palabra de amor. Me pregunto: ¿en qué áreas concretas de mi vida estoy resistiéndome a reconocer la autoridad de Jesús porque prefiero mantener el control? ¿Y qué precio espiritual estoy pagando por esa rebeldía interior? ¿Cuáles son los miedos específicos a la opinión ajena que me impiden confesar con valentía la verdad de Dios en mi vida actual? ¿Y qué libertad perdería si decidiera romper ese silencio hoy mismo? Si Jesús me preguntara hoy directamente sobre mi lealtad y obediencia, ¿qué respuesta sincera saldría de lo más profundo de mi corazón? ¿Y estoy dispuesto a vivir conforme a esa verdad sin importar las consecuencias? Una reflexión del padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.